Leer a Sor Juana no es solo leer poesía del siglo de oro. Es entrar en una mente que escribió con fuego y con lógica, con una pluma que no solo embellecía, sino que pensaba, desafiaba, dialogaba. Su obra no es una reliquia, es un cuerpo vivo. Un tejido de preguntas, metáforas, ironías y fe. Y cuando entramos en sus versos, sus cartas o sus comedias, no estamos leyendo a una monja encerrada en su celda. Estamos escuchando a una mujer que habló por muchas otras. Y para muchas más. Este recorrido no es cronológico. Es emocional, temático, vibrante. Vamos a explorar sus obras más esenciales, no solo por su forma, sino por lo que revelan de su tiempo y de sí misma. Porque Sor Juana no escribió desde la distancia académica. Escribió desde su deseo de entender el mundo, de defender el conocimiento, de cuestionar las estructuras que pretendían definirla. Su poesía no fue solo belleza, fue resistencia lírica. Sus autos sacramentales no fueron solo teatro religioso, fueron metáforas de poder y pensamiento. Y sus cartas, especialmente la respuesta a Sor Filotea, fueron grito suave, pero firme. Comenzaremos con sus poemas, sonetos perfectos, redondillas provocadoras, décimas que giran entre la devoción y el deseo, entre el intelecto y la emoción. Luego, nos adentraremos en sus autos sacramentales, una forma teatral que utilizó para hablar de teología, pero también de razón, de lógica y de libertad espiritual. Y finalmente, llegaremos a sus cartas, que no son solo confesiones personales, sino ensayos profundos, argumentos brillantes y documentos de una lucidez que aún hoy impacta. Sor Juana no escribió para adornar el idioma. Lo usó como espada, como espejo, como puente. Y al hacerlo, construyó una de las obras más potentes de toda la literatura en español. Leerla es resistir la ignorancia. Escucharla es despertar la conciencia. Y recordarla es recordarnos de qué estamos hechos. Sor Juana escribía con precisión matemática, pero con alma. Cada verso suyo es un equilibrio entre el rigor barroco y la emoción profunda. No usaba la poesía para adornar, la usaba para pensar. Y, al hacerlo, nos dejó algunos de los textos más intensos, brillantes y provocadores de la literatura en español. Empecemos por el más célebre. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Este poema, escrito en forma de redondilla, no necesita explicación, es una denuncia feroz, pero elegante, del doble estándar masculino. Con ritmo impecable, Sor Juana expone la hipocresía social que exige pureza pero celebra la seducción, que culpa a la mujer por caer. Y también por resistirse. Su tono no es de súplica, es de juicio. Es una voz que señala con inteligencia, no con odio. Un poema que hoy sigue vigente, y que ha sido bandera feminista por generaciones. Pero Sor Juana no fue solo crítica, también fue deseo. En poemas como este que ves, Engaño colorido, aborda el paso del tiempo, la vanidad y la belleza efímera. Nos muestra que la apariencia es solo un disfraz, un artificio. Que el alma, es así, tiene peso, tiene historia. Hay dolor en ese poema, pero también orgullo. Un retrato de sí misma que parece hablarnos al espejo. Y luego están los sonetos místicos, donde se funde el amor divino con el lenguaje del amor humano. En ellos, el alma busca a Dios, pero lo hace con pasión, con fuego, con hambre de comprensión, como en aquel que dice: detente, sombra de mi bien esquivo. Ahí, el deseo es idea. Y la idea, deseo. El cuerpo aparece y desaparece. Lo sensual y lo espiritual se entrelazan con una ambigüedad que desconcierta. Y encanta. Sor Juana también escribió décimas, romances, glosas y villancicos. Dominaba la forma con maestría, pero nunca se dejaba encerrar por ella. Cada estrofa era un vehículo para decir lo que no se decía en voz alta. Y lo hacía con ironía, con ternura, con rabia elegante. Porque su poesía no fue solo literatura, fue pensamiento encarnado. Un espacio donde lo femenino no se escondía. Donde la sabiduría no pedía disculpas. Donde la mujer podía hablar de amor, de cuerpo, de inteligencia, sin pedir permiso. Y por eso sus versos siguen vivos. Porque no solo fueron bellos. Fueron necesarios. Y siguen siéndolo. Pocos recuerdan que Sor Juana también fue dramaturga. Y no una más, una innovadora. Entre sus obras más complejas y menos conocidas están los autos sacramentales,
piezas teatrales religiosas que se representaban en festividades católicas y que, en su pluma, fueron mucho más que sermones escenificados. Un auto sacramental es, en esencia, una alegoría. Los personajes representan ideas abstractas, la fe, la gracia, el alma, el entendimiento, el libre albedrío. Pero cuando Sor Juana los toma, no solo hace teatro moral, hace filosofía en escena. Crea diálogos profundos, estructuras dramáticas rigurosas y discursos teológicos que invitan al espectador, de su tiempo y del nuestro, a pensar, a dudar, a interpretar. Uno de los más notables es el Divino Narciso, donde fusiona el mito clásico de Narciso con el misterio eucarístico. En esta obra, Narciso representa a Cristo, y el drama se convierte en una reflexión sobre la vanidad humana y la redención divina. Pero no es una simple alegoría cristiana. Sor Juana introduce también a América, a los indígenas, al conflicto cultural de la conquista. El auto se vuelve una fusión entre lo europeo y lo nuevo, entre lo simbólico y lo político. Y lo hace con poesía, con pensamiento lógico, con visión teológica, pero también con crítica cultural. Porque aunque el auto tenga una base doctrinal, Sor Juana no repite dogmas, los cuestiona, los tensiona, los amplía. En el cetro de José, por ejemplo, representa la sabiduría divina a través de José, y lo hace desde un discurso que honra la inteligencia, la obediencia razonada, la humildad pensante. Su teatro no tiene villanos grotescos ni moralejas simples, tiene conflictos de conciencia, de fe, de intelecto. Estos autos fueron representados en plazas, en conventos, frente a públicos diversos. Pero Sor Juana no los escribió solo para entretener. Los escribió para proponer preguntas, para enseñar teología con belleza, para transformar la palabra en símbolo, y el símbolo en reflexión. Porque su teatro, como su poesía, no es pasivo. Invita a pensar, a leer más allá del texto, a descubrir lo que no se dice con literalidad, pero vibra en cada metáfora. Y en un mundo donde la religión era estructura cerrada, ella se atrevió a abrir ventanas. Con poesía, con alegoría, con teatro. Y así, demostró que una mujer también podía enseñar desde el escenario. Sor Juana no solo escribió poemas y teatro, también dejó cartas. Y en ellas, no se confesó, argumentó. No pidió disculpas, explicó. No escribió desde el temor, sino desde el pensamiento. Y eso, en un mundo donde las mujeres debían solo obedecer y callar, fue revolucionario. La más famosa de sus cartas es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. A primera vista, parece una muestra de humildad. Pero quien la lee con atención, descubre algo mucho más grande, es un manifiesto. Una declaración de principios. Una defensa feroz, y elegante, del derecho a saber, a leer, a pensar, a estudiar por el placer del entendimiento. La carta es una respuesta al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien bajo el seudónimo de Sor Filotea, publicó sin permiso un texto crítico de Sor Juana y le sugirió, con tono paternalista, que dejara los estudios profanos y se dedicara solo a la vida espiritual. Pero Sor Juana no aceptó el silencio. Le respondió con una carta de más de 100 páginas que hoy se considera una de las obras ensayísticas más brillantes del barroco hispanoamericano. Ahí, Sor Juana relata su infancia, su sed de saber desde niña, su necesidad de leer, su amor por el estudio. Cuenta cómo aprendía en secreto, cómo memorizaba libros cuando no podía tenerlos, cómo sentía que la inteligencia no era pecado. Y que Dios, lejos de rechazar la razón, la había creado. Expone también los obstáculos que enfrentó por ser mujer. Cómo, incluso dentro del convento, no fue fácil acceder al conocimiento. Como muchos se sentían amenazados por su capacidad. Y, aún así, defendió su libertad con argumentos teológicos, filosóficos y personales. Sin levantar la voz, derribó prejuicios. La carta no solo habla de ella, habla de todas. Es un llamado a reconocer que el saber no tiene género, que la búsqueda del conocimiento no es vanidad, es dignidad, que estudiar, escribir, debatir, también puede ser un acto de fe. Y esa voz, que en su tiempo fue censurada, hoy resuena más fuerte que nunca. Porque la respuesta a Sor Filotea no solo fue una defensa personal, fue una ofrenda a la historia. Un documento que le dio forma a la resistencia intelectual femenina. Y que aún hoy nos enseña que escribir es existir.
Y argumentar, es también amar la verdad. Han pasado más de 300 años desde que Sor Juana escribió sus versos, sus autos y sus cartas. Y sin embargo, nada de lo que dijo ha perdido fuerza. Al contrario. Cada línea suya, cada idea, cada imagen, parece hablarle directamente a nuestro presente. ¿Por qué? Porque su obra no es solo una joya literaria, es una declaración de libertad. Una afirmación de que la inteligencia no es privilegio, sino derecho. De que la palabra, usada con lucidez, puede ser faro, puede ser escudo, puede ser fuego. Sor Juana no escribió para adornar su época, escribió para transformar la nuestra. Hoy, cuando muchas voces aún son silenciadas, cuando el saber todavía incomoda al poder, leer a Sor Juana es resistir. Es decir, pienso, y tengo derecho a hacerlo. Es recordar que la poesía también puede denunciar, que el teatro puede enseñar, que una carta puede sacudir estructuras. Su obra completa, los poemas que duelen y deslumbran, los autos que esconden filosofía, las cartas que piensan con firmeza, es un legado que no solo hay que conservar, hay que vivirlo, leerla en voz alta, reinterpretarla, enseñarla, llevarla a escena, a la música, a las redes. Porque Sor Juana no fue para el siglo XVII, es para todos los siglos. Ella abrió camino donde no había. Demostró que una mujer podía ser monja y pensadora, escritora y crítica, fiel y rebelde. Él lo hizo sin gritar, con ritmo, con ironía, con amor por la verdad. Por eso, cada vez que volvemos a su obra, no solo recordamos a una gran escritora, nos recordamos a nosotros mismos, a nuestra capacidad de pensar, de imaginar, de cuestionar, a nuestra hambre de saber. Porque si algo nos enseña Sor Juana es que el conocimiento, cuando nace del alma, no envejece, no muere, y nunca pide perdón.